Vamos con la cuarta de las partes. En la pregunta 4.1 se nos indica que se nos presenta un diagrama de dispersión con 6 puntos, 6 observaciones de donde tenemos información tanto de la variable x como de la variable y. Este es el diagrama de dispersión. Y lo primero que nos plantea es que tracemos la recta de regresión, una recta de compromiso entre todas las observaciones que hagan mínimo el error cuadrático de pronóstico. Tenemos puntos como es el 0, 0, tenemos puntos como el 0, 1 y puntos como el 0, 2. Y la misma información cuando x es igual a 1. Tenemos el punto 1, 0, el punto 1, 1 y el punto 1, 2. Y aquí viene la duda de por dónde podría ir la recta de regresión. La recta de regresión tendría que ser una línea de compromiso que ajustara razonablemente bien a todos los puntos. ¿Qué opciones nos podríamos plantear? Vamos dentro de las que pueden ser razonablemente creíbles. Podríamos hacer una línea, por ejemplo, que fuera, y esto quería ser una línea recta, de este punto hasta este punto. ¿Qué inconveniente tiene esta recta de regresión? Que en términos de error, en términos de ajustar, aquí es verdad que no cometería nada de error para este punto de aquí, pero aquí cometería algo de error y aquí, teniendo en cuenta además que después lo vamos a elevar al cuadrado, el error se me haría todavía más grande. Lo mismo valdría por el otro lado. Entonces, esta recta como recta de compromiso no parece la más adecuada. Y también otro modo de verlos que no sería la más adecuada es que si el objetivo era atrapar dos puntos, ¿por qué no hacer una línea que fuera esta de aquí? Que en términos de ajuste vendría a ser lo mismo. Hay una línea que sí que sería en mayor medida esa línea de compromiso de la que estábamos hablando. Esa línea de compromiso, que como decía será la que reducirá los errores cuadráticos, la podemos obtener en casos esquemáticos como este, planteándonos, teniendo en cuenta que cuando las x valen 0 hay en las y es un 0, un 1 y un 2, ¿cuál es el punto de compromiso, el punto más esperable, el punto que mejor representa un 0, un 1 y un 2? Y ese punto que mejor representa un 0, un 1 y un 2 es este valor de aquí. Y lo mismo tengo para el otro lado. Más modos de verlo. Si tengo la misma información cuando x vale 0, que es 0, 1 y 2, y tengo lo mismo aquí, es razonable que el punto de la recta de regresión coja por exactamente el mismo lado. Entonces, la recta de regresión más razonable en un caso como este sería esta de aquí. Esta de aquí que discurre paralela al eje de las x. Cuando x es igual a 0, ¿cuál es la y pronosticada en este caso? Yo me sitúo en que x valga 0, subo hasta la recta de regresión y veo que la y pronosticada vale 1. Y cuando x vale 1, ¿cuánto vale la y pronosticada? Hago la misma operación, me sitúo aquí, subo y veo que sigo exactamente a la misma altura. Tanto es así que cuando x vale puntos suspensivos, la y pronosticada siempre adopta el mismo valor de 1. Entonces, en una situación como esta, en la que da igual de que x estemos hablando, que el pronóstico siempre va a ser el mismo, y ahí entroncamos con la siguiente de las preguntas, ¿qué relación hay entre x e y? Hay una relación nula, porque con independencia del valor de x, la y pronosticada siempre es la misma. Por tanto, ¿x puede servir como predictor de y? Sí o no, en el sentido de que por servirlo podemos intentar hacer servir. Podemos construir una recta de regresión. Por ese lado sí. Por el lado de que aporte y reduzca el error, no, no es el caso. Después nos pide que rellenemos la siguiente tabla con la información para cada una de las observaciones y empezamos las x y las y's. Y a partir de ahí tendremos que calcular estos valores. Por cierto, para aquellos que trabajéis con documentos de Google, puede haber algunos símbolos que desaparezcan porque la importación de un Word a documentos de Google en general funciona bien, excepto para algunos caracteres especiales como pueden ser
las fórmulas matemáticas o similares. Entonces, necesitamos las 6 observaciones de X e Y. Me da igual en qué orden vaya, porque después para hacer las sumas y similares me resultará indiferente. Vamos a ver, yo tengo X, 0 y 0. Entonces yo tengo el punto 0, 0. Tengo el punto 0, 1 y tengo el punto 0, 2. Y lo mismo para las IES. Entonces, empezando por ese lado, yo tengo el punto y selecciono adecuadamente para poder escribir. Tengo el punto 0, 0, tengo el punto 0, 1 y tengo el punto 0, 2. Y tengo el punto 1, 0, el punto 1, 1 y el punto 1, 2. Me pide que haga la suma, esto da un total de 3 y me pide que haga la suma, esto da un total de 6. Equidivida entre el número de observaciones. Estos 3 entre 6 es 0,5 y 6 entre 6 es igual a 1. Ahora me pide que reste siempre con respecto a la media de Y. ¿Y cuánto vale la media de Y? Precisamente este valor de aquí. Porque ¿qué es una media? Es el sumatorio entre el número de observaciones. Me va a pedir que reste Y menos Y promedio. 0 menos 1 es menos 1. Aquí 1 menos 1 es 0. Es 1. Es menos 1, es 0 y es 1. La suma en este caso es igual a 0. Y ahora me está pidiendo que haga el cuadrado de estos valores. Menos 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0. Voy completando la tabla y espero que ya nos podamos estar haciendo la idea de qué es lo que estamos calculando. 1, 2, 3, 4. Esta suma es igual a 4. Y aquí me está pidiendo que haga la suma dividido entre n-1. 4 entre 6 menos 1, 5. 4 entre 5 es 0,8. Y después me va a preguntar qué es la A, la B, la C y la D. Vamos a escribir aquí qué es lo que hemos hecho con la C. Hemos hecho la suma de las I's menos la I promedio al cuadrado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Este es el error acumulado de asumir que todo el mundo es como la media. ¿Y a qué hemos llamado? ¿Cómo hemos llamado esto? Esto es la suma de cuadrados total. Estoy empezando por ver cuánto vale el error de asumir que todo el mundo es como la media. ¿Aquí qué hemos hecho? Aquí hemos hecho la suma de todas las I's dividido posteriormente entre n. ¿Qué es un sumatorio de todas las observaciones entre n? Esta va a ser la media de Y y lo mismo me vale aquí, que es el mismo proceso, solamente que con las X. ¿Y aquí qué teníamos? Aquí teníamos, en este 0,8, hemos hecho este sumatorio, esta suma de cuadrados total, dividido entre n-1. Espero que la fórmula de el sumatorio, perdón, tengo que borrar, espero que este sumatorio nos resulte informativo, lo reconozcamos, es la suma con respecto a la media dividido entre n-1. ¿Y a qué corresponde esta ecuación de aquí? Es lo que hablábamos. El problema del sumatorio es que va a ser tanto más grande cuanto mayor sea el número de elementos. ¿Cómo intentábamos incorporar el número de elementos? De esta forma de aquí, para acabar obteniendo la varianza de Y. Ya tenemos, por tanto, que son la A, la B, la C y la D. ¿Y ahora qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo que para cada valor de X
digamos cuánto es la y pronosticada. Veíamos que la recta de regresión de estos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos, la recta de regresión iba siempre por aquí, a la altura del 1. Y decíamos que para cualquier x el pronóstico es siempre el mismo. Siempre estoy pronosticando 1, 1, 1, 1, 1. Siempre el pronóstico es el mismo. Y ahora, ¿qué nos pide? Que obtengamos el error, el residuo, que va a ser la realidad, las i's, menos el pronóstico. Que si nos fijamos es exactamente lo mismo que esta columna de aquí. ¿Por qué? Porque cuando yo pida pronóstico, en realidad va a ser la media de i. La media de i vale 1. Entonces, yo estoy en una situación en la que voy a trabajar con pronósticos construidos a partir de x. Pero como la x no me está informando de absolutamente nada, los pronósticos van a coincidir con la media. Por tanto, los errores van a ser los mismos de antes. Una realidad de 0 menos un pronóstico de 1 me va a dar un menos 1, me va a dar un 0, me va a dar un 1, me va a dar un menos 1, me va a dar un 0 y me va a dar un 1. Y ahora me pide que los eleve al cuadrado. 1, 0, 1, 1, 0, 1. Y ahora me pide que haga la suma de estos valores, que va a ser una suma de 4. ¿Qué es esta e de aquí? Si nos fijamos, en esa e lo que estamos haciendo es la suma de cuadrados. ¿De qué? Voy a dejar un espacio para marcar que lo que estoy haciendo es la suma de las i's reales menos las i's pronosticadas al cuadrado. Lo que es lo mismo, estoy haciendo el sumatorio de los residuos al cuadrado. Esta e es la suma de cuadrados residual. ¿Qué es la suma de cuadrados residual? Es el error que sigue estando después de recurrir a los predictores para construir esa predicción, para construir la recta de regresión. ¿Qué ocurre? Que en este caso el error de inicio, la suma de cuadrados total, coincide plenamente con la suma de cuadrados residual. En ambos casos vale 4. ¿Por qué? Porque la recta de regresión es inútil, en el sentido de que no me ayuda a reducir el error. ¿En qué se manifiesta gráficamente? En que la recta es plenamente paralela al eje de las x. Y esas predicciones, de hecho, son iguales a la media de y. En general, este proceso de construcción de las sumas de cuadrados no lo vamos a hacer nosotros. Confiaremos en los resultados que se obtengan con el SPSS, pero nos permite hacernos una idea de qué es lo que estamos haciendo. Voy a borrar y seguimos. Aquí nos pregunta, ¿qué es cada uno de estos elementos? Lo que hemos estado describiendo. ¿Cuál es el valor de B0 de B1 y cuál es el valor de la correlación? Volvemos quizás porque se ve aquí más claramente. Y aquí tenemos, selecciono para poder pintar adecuadamente. Y esta es la recta de regresión. ¿Qué hemos dicho que es B sub 0? B sub 0 es el valor pronosticado de y cuando x vale 0. Me sitúo en que x valga 0, busco la recta de regresión y ¿a qué altura me encuentro? Me encuentro a la altura de 1. ¿Y qué es B sub 1? Es el cambio esperado en el pronóstico cuando x aumenta en una unidad. Cuando x vale 0, tal y como escribí anteriormente, la y pronosticada vale 1. Cuando x vale 1, la y pronosticada también es de 1. Por tanto, incrementos en una unidad en la x no han supuesto ningún cambio en la y pronosticada. O, dicho de otro modo, el cambio ha sido de 0. La y pronosticada es igual a B0 más B
1 por x, lo que es lo mismo, es igual a 1 más 0x, lo que es lo mismo, es igual a 1. Siempre pronostico 1. ¿Y qué es ese 1? El valor promedio de y. Visto por otro lado, b sub 0 será igual a la media de y cuando cuando no haya correlación, cuando b sub 1 tome el valor de 0. Y también nos pregunta por cuál es la correlación de estas dos variables. Yo podría hacer el camino complicado, que es hacer la covarianza dividido entre el producto de las desviaciones típicas. Lo dicho, es el camino bastante complicado. ¿En qué sentido es el camino complicado? Que ya se ve gráficamente. ¿Hay pendiente? Ninguna. Cambios en la X no suponen cambios en el pronóstico de Y. Y eso es indicativo de que no hay la menor correlación entre X e Y. Otra posibilidad para calcular la correlación también sería a partir de R cuadrado. R cuadrado es la suma de cuadrados de la regresión dividido entre la suma de cuadrados total. La suma de cuadrados de la regresión, el error que ya no está es la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados residual, dividido entre la suma de cuadrados total. ¿Cuánto valía la suma de cuadrados total? La suma de cuadrados total valía 4, que era el error de partida. ¿En cuánto nos hemos quedado de error? En 4 también, exactamente como empezábamos. Dividido entre 4 es 0 dividido entre 4, lo que es lo mismo 0, r cuadrado vale 0. Y para conseguir la r, puedo hacer la raíz cuadrada de r cuadrado, con el matiz de que después necesitaría afinar el signo para ver si era positivo o negativo. En este caso, al ser de 0, la r es de 0, que es lo mismo que veía gráficamente, que no hay absolutamente nada dependiente, lo cual es la manifestación gráfica de la ausencia de relación. Seguimos avanzando y nos pide que incorporemos los datos en SPSS y veamos que coinciden con el programa de análisis. Voy a arrancar el SPSS, a ver si puedo conseguirlo. SPSS, aquí está. Se lo va a pensar un rato porque no tiene la característica precisamente de ser rápido en el arranque este programa. Y iré introduciendo los datos de X y de Y para ver que efectivamente hayamos los resultados que estábamos esperando. Se lo sigue pensando. Y parece que no iba de broma, que realmente va a abrir en algún momento el SPSS. Y aquí lo tenemos. Tenemos dos modos de hacer la introducción de datos. Yo puedo escribir los pares de datos. Yo tenía un 00, yo tenía un 01 y yo tenía un 02, un 10. Yo estoy grabando los datos tal cual, un 11 y un 12. Entonces, cuando yo escribo en una variable que no está inicializada, le va a dar un nombre, en este caso var001, y así va metiendo variables adicionales, y a posteriori yo puedo ir en la vista de variables y decirle, oye, que cuando pone este nombre de variable, yo quiero que se llame X. Y ahora yo quiero que se llame esta de aquí Y. La otra opción que podría haber hecho es inicializar yo manualmente la variable escribiendo aquí algún nombre. Ya tengo las dos variables. ¿Y qué me estaba pidiendo que recuperara? Estaba pidiendo que viera que en analizar regresión lineal, cuando yo pronostico la Y
a partir de la x, se cumple que la r cuadrado toma un valor de 0, se cumple que la suma de cuadrados total vale 4, que el residuo vale 4 y que esta es la recta de regresión. Esto coincide con la correlación. Si lo quisiera ver de otro modo, podría ir a analizar, correlación bivariada, pegar, aquí puedo ejecutar, efectivamente la correlación vale 0, y si quisiera ver medias y similares, analizar estadísticos descriptivos, y en opciones puedo solicitar la varianza porque la había obtenido manualmente. Y efectivamente estas son las medias y esta es la varianza de I tal y como habíamos calculado a mano. Por tanto, ¿qué vamos a hacer a lo largo de la asignatura con el SPSS? Pues vamos a hacer lo que con muchísima paciencia y con mucho más margen de error vemos que se hace a mano. Lo que buscaba aquí es que vierais que el SPSS no tira números al azar, sino que lo que va a hacer va a ser la aplicación de las fórmulas que hemos visto en clase y cuyo sentido estamos intentando captar y describir. En el siguiente ejercicio nos pide algo muy parecido para este diagrama de dispersión. Como la estructura es la misma, os dejo que lo vayáis haciendo por vuestra parte. Y finalmente lo que se os pregunta con una doble función es qué conceptos habéis aclarado, qué dudas mantenéis y cómo vais a intentar aclarar vuestras dudas. Esa doble función es mantenerme a mí al tanto de cómo vais avanzando y quizás todavía más importante, que vayáis monitorizando vuestro proceso de aprendizaje y vayáis viendo lo que aprendéis, lo que no aprendéis y cómo podéis llegar a aprender sobre las dudas que tengáis. Y con esto daríamos fin a la primera de las prácticas.